acá y nos vamos a cambiar. Ya, pues, entonces, hoy día, está la Francisca también, no, saludó la Francisca, estará con problemas de conexión. Ya. Ahí está la Francisca, es que a veces no sé si están con problemas de conexión. Hoy día, oye, entre paréntesis, por hoy día, voy a terminar a las 5, no a las 5:10. O sea, yo creo que igual nos va a sobrar tiempo, pero le aviso desde ahora, porque como cierran la ruta, y tengo que ir al trabajo de mi esposa a buscarla, porque solamente, ahí llegó el Matías, porque con el tema de el tema del COVID, ella tiene que tener transporte, no puede usar el transporte público, entonces no puede tomar micro es una cuestión de la empresa. Entonces tengo que ir a buscarla, así que eso. Y sale, y como hoy día yo vivo en la ruta, y no es que por lo más que cierren acá, entonces tengo que ir a las 5. Eso, así que eso. Ya, pues entonces me dejo de cuánto se. Aparte, ella volvió a trabajar, y volvió a trabajar, usted sabe, enferma. Pues, sí. Bueno, no se puede hoy día hacer mucho, ¿no? Porque estar todavía con el post operatorio y anda más o menos, no. Y más encima, mañana que es feriado, también le toca trabajar. Ya, pues entonces, mira, nosotros los chiquillos, le tenemos la ecuación homogénea, ¿cierto? Pero que no es de coeficiente constante. ¿Ya? Esa es la que nosotros analizamos. Permiso. Ahora me dio calor acá en el escritorio. Es que ahora empezó a ver el sol acá al lado. Entonces, y además, usted, ¿qué es lo que sabe además? Lo que sabe además es que para resolver esa ecuación, que no es de coeficientes constantes, usted requiere además tener una solución conocida. Es decir, que si usted, lo voy a confirmar acá que lo voy a buscar. Ya, ahí sí. Entonces ahí le confirmé porque le iba a pedir, le iba a avisar primero a usted. Entonces, fíjate tú que pero tiene que tener una solución y homogénea. Entonces, ahora la gracia es pasarnos al estudio de la ecuación, en este caso homogénea, pero de coeficientes constantes. Es decir, la ecuación de la forma A por I segunda, ¿cierto? De X, más algún B por I prima de X, más algún C por I de X, y es igual a 0. Es decir, la ecuación homogénea, ¿cierto? Pero de coeficientes constantes. ¿Por qué hay que hacer un estudio aparte? Porque acá uno parte de que al ser, como es igual a 0 y aparecen las derivadas multiplicadas por constante, entonces uno puede proponer una solución de la forma exponencial, es decir, de la forma e elevado a mx. Proponer, distinto a lo anterior, porque nosotros teníamos que armarnos la solución, que podía ser cualquier función, donde además para armarnos estas soluciones requeríamos una. Bueno, en este caso no, porque en este caso, ahí llegó Rodrigo, parece. Porque en este caso, uno lo que tiene ahí es que la ecuación, digamos, uno está pensando al revés, porque está proponiendo una solución, donde esa solución es exponencial. Bueno, paso siguiente, entonces usted tiene ahora que la derivada, ¿cierto? Le va a quedar a usted m por e elevado a mx, y la segunda derivada le va a quedar a usted entonces m al cuadrado por e elevado a mx, proponiendo esta solución que es exponencial. ¿Ya? ¿Está bien? Es decir, se piensa distinto porque acá, y no es que toda ecuación nosotros vayamos a buscar una solución exponencial, es esta. ¿Por qué es esta? Porque es de esa forma. ¿Ya? Bueno, paso siguiente es que entonces uno tiene, particularmente, uno tiene que las derivadas son esto, y que si uno lo reemplaza, mira lo que ocurre. Le va a quedar un a por un m al cuadrado por un e elevado a mx, más el b por la derivada, que es m por e elevado a mx, más c, en este caso por la función, que es e elevado a mx, y es igual a 0. Pero la gracia que tiene el exponencial es que es una función que no nula, no se anula en ningún x. Por lo tanto, uno puede factorizar, entre comillas, por la exponencial y sacarla, sin problema. De donde usted le quedaría que para descubrir cuáles son esos m, tendría que usted resolver una m al cuadrado
eso más BM y eso más C igual 0. Ya, ¿de acuerdo? Más C igual 0. Y ese es nuestro camino ahora. Qué curioso, ¿no? Que se parece, o prácticamente es, la solución clásica que uno tenía de la ecuación de segundo grado. Entonces, nada, pues usted, ¿qué es lo que sabe acá? Lo que sabe es que los 2m, que son solución de la ecuación, van a venir dados por menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac, y eso dividido por 2a. De la misma forma de la ecuación clásica de segundo grado. Mira qué curioso. Bueno, si le llamamos al discriminante a este factor que es b cuadrado menos 4ac, lo clásico, ¿cierto? Que uno le denomina, entonces los valores, ¿cierto? Los tipos de valores que va a tener, va a depender, ¿cierto? Va a depender del delta, ¿cierto? Entonces el primer caso es si delta es mayor que 0. Si delta es mayor que 0, entonces usted va a tener un M1 y va a tener un M2, porque va a aparecer ahí el raíz como el segundo término, sin problema. Son las dos raíces que le va a proveer la ecuación. Lalita. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene ahí? Como el kernel tiene que tener una cantidad de soluciones... Que la garganta, ¿estás ocupada? ¿No? Ah, te puedo pedir que dos paletas. Esa y la otra, el auto. Hay que taparlo. Pero carga mamá. Entonces, ¿qué le queda ahí a usted? Le queda que como las dos son reales y el kernel tiene 2. ¿Y por qué tiene 2? Porque la ecuación es de orden 2. Como la ecuación es de orden 2, usted sabe que el kernel tiene dos soluciones linealmente independientes. Eso porque lo vimos en la clase anterior. Que además son parte de un espacio generado que es el kernel de la ecuación. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que entonces su solución en este caso de la ecuación homogénea va a ser una A por un E elevado a M1X más algún B por un E elevado a un M2 por X. Para todo A y B. No vamos a darle condiciones A y B porque vamos a darnos cuenta que en realidad los A y B son coeficientes en cualquier cuerpo. Pueden ser los reales, los números complejos, ahí no hay problema. Ya, ¿todos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces aquí ya tengo el primer caso. El primer caso donde el discriminante es mayor que 0, por lo tanto las dos soluciones son las M que uno provee en la ecuación. Ya. Paso siguiente sería preguntarnos qué va a pasar en el caso que el discriminante igual a 0. Ahora voy a echarle una miradita a esa prueba que estoy tomando, ¿ya? Que para ver si, porque esa la hice en el navegador. Es que igual al lado de ustedes, pero tengo que ver que se haya abierto 350. Esperen un cachito nomás. ¿Ya? Entonces, este es... sí, dice 510 pendiente. Pendiente de entrega. Y como sabía, era para ver qué estaban dando. Ah, se me olvidan las cosas, niño. Es acá. Intento 53 del 46. Ah, ya está bien entonces. Está bien. Entonces esperen un cachito nomás, ¿ya? Que también me cuesta, he tenido que aprender a hacer estas pruebas. Bueno, las mismas que le hacen ustedes, pues. Pero me cuesta. A ver, espérese un cachito. Entonces, 350, ya está bien. Entonces, ¿está habilitada? Sí, está habilitada, ya. Ahora sí. Me cuestan ahí, la subí ayer todo, pero le puse esa restricción que entonces está en mostrar. Ya está bien, estamos de acuerdo. Ya. Ahora sí me quedo tranquilo. Salir de acá nomás. Este es salir. Ya, ahí no, estamos listos entonces. Ahí me desconecto de eso, pues, ¿ves? Ya, entonces fíjese usted que, claro, entonces ahora el caso del discriminante igual a 0 es un problema, porque usted lo que tiene es solamente ¿la cambiaste? Solamente tiene un M, un M1, un M nomás, uno solo. Es decir, el I, gracias hija, le va a quedar entonces un A por un E elevado
a m por x, porque va a tener un solo m. Estoy pensando en el discriminante igual 0. De hecho, ese m en realidad es menos b partido por 2a, porque esta parte de acá es 0. Entonces a usted le queda menos b partido por a. Ya, paso siguiente es que usted tiene ahí una sola solución, ¿cierto? Entonces, es un tema porque nosotros ahí no podemos tener una sola, pues porque en el kernel hay dos que son linealmente independientes. ¿Ya? Entonces, bueno, usted sabe por clase anterior, le iba a preguntar, ya no le pregunté, por clase anterior, cuando nosotros tenemos una solución, sabemos armarnos la segunda, porque la sabemos armar por reducción de orden, ¿o no? O a ver, según usted vea la fórmula o bien el método. Entonces, claro, si yo tengo que la primera solución es esta, pongámosle así, que el I1 entonces viene siendo este E elevado a mx, entonces el I2, ¿qué es lo que va a hacer? El I2 va a ser un E elevado a mx por este U de x, donde este U de x tenía la gracia de no ser constante, y ahí usted obtiene o busca la segunda solución linealmente independiente a la anterior. Ya, pues, ¿cierto? ¿Cierto? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, no me confirman mucho. Entonces la derivada le queda acá. El m que baja, el e elevado a mx por u, la deriva un producto, así que le queda e elevado a mx y eso por u'. Ahí tendríamos la derivada. La segunda derivada, entonces usted nuevamente deriva un producto, porque acuérdese que este u depende de x. Entonces le va a quedar m al cuadrado por e elevado a mx por u más m por e elevado a mx por u' más, nuevamente derivar el producto, le queda m por e elevado a mx por u' más e elevado a mx por u2'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si se entiende. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y este de acá es 2m por e elevado a mx por u', porque los dos términos son el mismo. Ya, reemplazo ahora en mi ecuación original. La ecuación original es esta, ¿cierto? Acá arriba, esta. Entonces, al reemplazar en la ecuación original, ¿qué le va a quedar a usted? Le va a quedar una por la segunda derivada, es decir, por m al cuadrado por e elevado a mx por u, más 2 veces m por e elevado a mx por u', más el e elevado a mx por u segunda, más b por la derivada, y la derivada viene siendo m por e elevado a mx por u, más e elevado a mx por u', más el c por i, que en ese caso el i viene siendo e elevado a mx por u, y es igual 0. Y ahí está la ecuación. Reemplazada. Que usted de la clase anterior, eso está correcto cuando no me aparece el u, porque acuérdense que es una ecuación que uno reduce de orden, pero que además tiene que ser separable. Y ahí me callo para que dijera eso, porque estoy embalado hablando. No me callo nunca, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Y efectivamente así, porque mira, la que está con u es eso. Bueno, multiplicado por ahí, pero si tú observas la ecuación original, así que es 0, porque es la que es a por m al cuadrado por la exponencial por más b por m más c por e, y todo eso factorizado por u. Entonces la ecuación original que es 0. Por lo tanto, efectivamente estamos bien porque eso de ahí es 0. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted? Le va a quedar a usted lo siguiente. Le va a quedar el 2 por a por m. Voy a factorizar al tiro lo que está con u'. Entonces, con u' le va a quedar 2m por a, bueno, por la exponencial también, e elevado a mx, y acá le va a quedar más b. Sí, más b porque le queda ahí el más b, porque queda eso con b, esto con b. Más este término que el
es este término que quedó, porque este no lo hemos sumado, que sería más A por E elevado a mx por U2' igual a 0. Pero resulta, joven, que esto que está acá, el M es menos B partido por 2A. Y 2A por menos B partido por A más B da 0. Así que todo esto es 0. Y si eso es 0, entonces usted lo que le queda por resolver, si eso es 0, entonces usted le queda por resolver el A por E elevado a mx por U segunda igual a 0. Pero este es no nulo y este también es no nulo, porque ese es el coeficiente de la ecuación y la exponencial nos hace 0. Por lo tanto, no le queda otra cosa que resolver U2' igual 0. Que claro, uno hacía un cambio de variable en reducción de orden. Pero acá no es necesario. ¿Y por qué no es necesario? Porque ¿para qué? Pues si es directa el cambio de variable. Es decir, para llegar a U', de X, llego considerando la constante, porque la segunda derivada es 0. Y para llegar a U de X, entonces llego a través de un KX más algún C, que es la recta que hace que esta cosa sea constante. De hecho, la puse mal porque debería haberle puesto C por X, ¿cierto? C por X más algún D constante. Ahí sí, porque estoy integrando la que está con C ahí. Ya. Terminamos, porque entonces su solución Y, en este caso, le va a quedar ¿quién? Le va a quedar el A por la exponencial elevado a mx, donde no se olvide usted que ese m es menos b partido por 2a, más un b, ¿cierto? Por la segunda, ¿cierto? Por la primera, que es e elevado a mx, aquí estoy haciendo lo que hacíamos con reducción de orden, donde este es I1 y este es I1, y acá yo tengo que colocar este u de x, ¿cierto? Lo que hace que ahí la solución sea linealmente independiente a la anterior. Y este de acá viene siendo CX en ese caso más D. Pero, para vuestra observación, ese y este multiplicado por B y la exponencial son linealmente dependientes. Siempre. Porque siempre que usted hace reducción de orden le va a aparecer un más C. Pero ese más C está multiplicado con el hipo. Así que siempre le va a dar, digamos usted, le va a dar, ¿cuánto se llama? Siempre le va a dar usted una solución linealmente independiente a la anterior. Así que por eso siempre se le va a ir, digamos, eso que esté. Así que la solución, ¿qué le queda? Le queda para que sepa usted un A elevado a mx, ¿cierto? Que, bueno, si quiere le coloca a otra letra, da lo mismo. Más un x por alguna constante, llamémosle, ¿cierto? E por x, por el x de acá, por el e elevado a mx. Y ahí está la, digamos, solución entonces de la homogénea. Es decir, le aparece un x multiplicando la exponencial. Le adelanto, que también lo puede ver por teorema, ¿cierto? De que si usted tuviese que buscar una linealmente independiente a estas dos anteriores, le aseguro que le va a dar un x cuadrado por e elevado a mx. Y si tiene que buscar otra linealmente independiente a las anteriores, le va a dar un x cubo por me a la mx. Si usted tuviese que nuevamente buscar otra, si esa ecuación, digamos, fuese de orden 3 o algunas especiales como nos van a aparecer. Bien, resulta que perdón, es donde hablamos mucho desde temprano. Entonces, resulta que cuando usted tiene este tipo de función exponencial, su derivada le queda x por la exponencial, la otra le queda un x cuadrado por la exponencial y así. ¿Ya? De acuerdo. Pero eso solamente en el caso de la función exponencial. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que usted no puede pensar que si usted tiene una solución, inventemos, logaritmo natural de x, entonces la segunda, que es linealmente independiente, es x por logaritmo natural, y la tercera x cuadrado. Eso no es correcto. Lo que ocurre es que en la exponencial, a través de reducción de orden, nosotros tenemos que es un x,
Y también uno puede darse cuenta que la que sigue después va a ser un x cuadrado, un x cubo, así, pero solamente en el caso de la exponencial. ¿Ya? O sea, en otro caso usted tiene que hacer variación de parámetros y buscar, si no, todas las soluciones serían las que usted le dan y la otra por un x. No tiene sentido. Pero no se vaya a confundir, y yo se lo digo porque es un error frecuente en los estudiantes. Pensar que uno tiene una solución y por alguna extraña razón, le pongo un x, igual que la exponencial. No tiene nada que ver con la exponencial, ¿cierto? ¿Ya estamos? Estamos ahí, tenemos el segundo caso. Por favor, si tienen alguna observación o algo, me interrumpe, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo entonces? Juntamos, igual me ayuda. Ya. Entonces ya tenemos el caso de las dos soluciones reales y tenemos ahora donde aparece una solución, entonces por reducción de orden nos armamos la segunda. Nos falta entonces ahora a nosotros un tercer caso, porque es que el discriminante sea menor que 0. Es decir, que usted tuviese, por ejemplo, eso, el discriminante menor que 0. ¿Ya? Donde su m, nuevamente, sus dos raíces, entonces vienen dados por menos b, en ese caso más menos, la raíz de b al cuadrado, en este caso menos 4c, partido por 2a. ¿Ya? Entonces, pero con la gracia de que esto es menor que 0. Eso que está ahí es menor que 0, lo voy a poner así informalmente. Como es menor que 0, entonces usted puede decir lo siguiente. Entonces, esto lo puedo escribir así, como un menos b más menos raíz de menos 1 por menos b cuadrado menos 4ac. Y eso partido por 2a. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es que como este es un número negativo, no deja de ser negativo, esto es negativo. Pero al agregar este 1, hago que este de acá sea un número positivo, esto de acá mayor que 0. Para reafirmar el hecho de que acá a usted le queda un número alfa, que vendría siendo esta raíz de menos b cuadrado menos 4c, por un raíz de menos 1. Y más algún número que es, porque este de acá estaría partido por 2. Ya, entonces más un número que uno usualmente le llama bueno, en realidad no le llama alfa S, sino que como acá eso uno le llama beta, y al de acá un alfa, que el alfa vendría siendo menos b partido por 2a, y el beta sería esa raíz con un menos dividido por 2a. Bueno, resulta que la raíz de menos 1 tiene dos valores, porque proviene de resolver la ecuación x cuadrado igual menos 1, que usted la ha visto en números complejos. Cuando usted le preguntan la raíz de un número, en la mañana puede ser bueno que se perdió esa grabación, pero yo hablé un poco de eso porque no hay que confundirse. Un número al cuadrado, o sea, perdón, el número i tiene la gracia de que al cuadrado le da a usted menos 1. Bueno, eso no es lo mismo que resolver raíz de menos 1. Y ahí se generará esta confusión en los estudiantes de los conocimientos anteriores. Porque raíz de menos 1 es resolver un número al cuadrado que le dé menos 1. Entonces, no solamente el i es solución, también el menos i. Entonces, en rigor, este raíz de menos 1 vendría siendo un más menos i, porque son las dos raíces que son solución de la ecuación en números complejos. Pero como acá aparece un más menos afuera, entonces con ese más menos da lo mismo. Así que puedo dejar el i o el menos i, porque en los dos va a cambiar de signo, ¿cierto? Lo que sigue después. ¿Ya? En resumen, usted tiene ahora dos m. Tiene un m1 que va a ser un alfa más beta por i, y usted también tiene un m2 que va a ser un alfa menos beta por i. Esas van a ser las dos propuestas que les daré. ¿Ya? Entonces, nuestras dos soluciones, para la homogénea va a venir a ser un a por un e elevado a alfa más beta por i por x, ¿cierto? Más un b por e elevado a alfa menos beta i, y eso por x. Ahí estarían las dos. ¿Ya? Que también se puede escribir esto como un a por e elevado a alfa x por un e elevado a beta por x por y, más un b
por e elevado a alfa x por un e elevado a menos beta x por y. ¿Ya? Ya, entonces, hijo, ¿qué es lo que tiene usted ahora? Lo que tenemos que recordar es algo de los números complejos. Ya. Resulta que los números complejos tienen una propiedad muy interesante en matemática, que es que la exponencial asociada al ángulo es equivalente a tener el coseno del ángulo más i por seno del ángulo. ¿Se acuerda de eso? Por ahí lo tuvo que haber visto. Bueno, si no, uno tendría que pasarse a las funciones complejas y hacerlo como le hace una profesora que yo sé probar esto a través de series complejas, digamos, que son una cuestión que ya viene siendo el análisis. Pero yo vi un video que me recomendaron tiempo atrás de una profesora que es una persona de la tercera edad que llena las salas en Argentina. Entonces un día llegué a ella viendo video. Me gustó mucho cómo enseñaba a la señora. Y justamente me topé con una clase donde ella probaba que estas dos cosas son iguales. Lo encontré bien interesante porque lo hizo de otra forma, que le invito a que la busquen en el YouTube. Póngale ahí profesora que enseña en Argentina de edad, porque usted sabe que los buscadores no necesitan uno ni el nombre para encontrar algo. Porque ella lo que hace es muy astuto, porque trabaja con las derivadas. Entonces prueba punto a punto que las derivadas de la función compleja con la exponencial coinciden analíticamente y de ahí se devuelve a la función. Me lo encontré bien interesante porque a mí no se me ocurren esas cosas. Entonces ella prueba esa igualdad compleja, digamos, con la exponencial, pero a partir de los mapeos de derivadas, de transformaciones conformes. Entonces, bien interesante cómo lo hace, a diferencia de la vuelta que me doy yo, que es trabajar con las series complejas, ¿ya? Y probar que las dos series de ambas coinciden. Que a veces uno, de chisporoteo ahí, pum, se la coloca ahí en 0,21 igual, le dice, no, sabe que esto es la exponencial como para evitar después drama, digamos, porque aparece por ahí en la literatura, pero que hay que probarlo. Esto habría que probar que efectivamente estas cosas coinciden. Bueno, obviando que usted va a ir a ver el video después emocionado, ¿cierto? Para probar que la exponencial es la misma que las funciones del coseno, que uno se puede dar cuenta, pero es mejor que lo vea, porque va a aprovechar de buscar a la profesora que enseña muy bonito. A mí me gustó mucho cómo enseña. Una profesora bien de edad que enseña, jubilada ya de hecho. Entonces, fíjese usted que, entonces, ¿qué es lo que tiene usted ahí? Si hacemos ese traspaso, a usted le va a quedar ahí, que el I de X, entonces va a ser el A por el E elevado a alfa X, por coseno, entonces le va a quedar a usted de beta por X más I por seno de beta por X, más beta por E elevado a alfa X, y eso por coseno, en este caso, de beta X, menos el I seno de beta X, básicamente porque de esta misma forma, si reemplazo el menos beta acá por X, el seno es impar, entonces saco un menos afuera, y el coseno, como es una función par, me deja un signo también ahí igual. O sea, el coseno de teta es lo mismo que el coseno de teta es lo mismo que el coseno de menos teta, entonces no me cambia los signos. Ya, pues. Ya, pues. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted ahí? Le va a quedar, hijo, que el I de X va a ser ¿quién entonces? Va a ser un A más B por E elevado a alfa X por coseno de beta X más algún A por I menos beta por I por E elevado a alfa X por seno de beta X. ¿Te fijas? Y esto lo escojo como mis coeficientes, pero los coeficientes pueden ser reales o complejos, son números. Entonces, de hecho, esto no significa que este sea complejo, porque si el A y el B son imaginarios puros que uno le llama, esto le da un número real. Pero ahí están los coeficientes. Entonces, finalmente, su solución, digamos, en el caso de ser, ¿cuánto se llama? El discriminante menor que 0, va a ser una constante, llamémosle U,
por e elevado a alfa x por coseno de beta x más algún b por e elevado a alfa x por seno de beta x. ¿Te fijas? Entonces ahí quedarían los tres casos, digamos. El caso de cuando las raíces son reales, ¿cierto? Positivas sin problema, que uno en el caso que son, digamos, de que tiene una sola, que ahí buscamos la segunda, linealmente independiente, para armar las dos soluciones de la homogénea, y el tercer caso que sería cuando el discriminante es menor que cero, que ahí provee las soluciones complejas. Ya no sé si quedó claro o que les queda alguna duda. Porque ese sería. Y en el caso de una ecuación de tercer orden, les digo si quedan alguna duda y sigo hablando. No sé si tienen alguna pregunta. O estamos bien hasta acá. Se me perdió el chat. ¡Ay! Se me perdió el chat. Mira, el señor Blackie salió al solcito, es que está helado acá adentro. Está bien helado. La Francisca dice, no hay problema que se... No, parece que era de antes de la Francisca que hablaba. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí entonces? ¿Sí? María, ¿quién es Marina? ¿Quién es? Ah, la persona que yo le comentaba, que hacía clase. Como yo tengo un canal de YouTube que se llama Matemática y Café, de repente me llegan hilos de videos como del área. Entonces ahí de repente he visto muy buenas clases. Y otras para quedarme dormido. Y otras que me agarro en la cabeza y digo, ¿qué diantre está hablando? Está erróneo. Así como alguien de ver mis videos y dice, ¿qué está hablando este gordo? Porque ahí está pero hay estas cosas ahí, qué bueno que la encontró, porque hay estas cosas ahí para ver. Ya, entonces, ¿qué es lo que le iba a decir, hijo? Ahí tienen los tres casos. Entonces tienen los tres casos con coeficientes constantes que depende básicamente del discriminante de la ecuación de segundo grado. Lo que otro que le comentaba que en el caso de segundo grado hacia arriba, cuando uno tiene ya ecuaciones de orden superior, por ejemplo de orden 3, no hay que complicarse mucho, pero sí puede ser muy complicado. ¿Por qué? Por las raíces, porque hay que encontrar las raíces. Entonces, si las raíces son papas, digamos, o sea, se presentan para hacer un problema de ecuaciones que sean la raíz 1, 2, menos 1, usted va a poder factorizar y usted hace el mismo desarrollo de ahora, que son exponenciales. Pero si tus raíces son, olvídelo. Entonces, por eso que no es que ecuaciones diferenciales se centre en la ecuación de orden 1 y la ecuación de orden 2. Eso no es cierto. Lo que pasa es que ahí es donde hay álgebra que uno puede trabajar, porque si no, si tienes ecuaciones que son de orden mayor, entonces al ser de orden mayor, usted tiene, digamos, si las ecuaciones son de orden mayor, entonces usted lo que tiene ahí son factorizaciones que puede hacer, si es que puede hacer, digamos, adecuadamente y resolver esto de la misma forma, o sea, proponer una solución exponencial y empezar a encontrar las factorizaciones del polinomio y resolver. A la larga, si es de grado 3, por ejemplo, o los tres son lineales, que serían exponenciales directas, puede tener una de orden 2, ya sabe cómo hacerla, porque van a ser sinusoidales, más resolver la otra que usted hace la factorización, en ese caso, la lineal. Lo que pasa es que, claro, una ecuación de la forma, no sé, y tercero, la tercera derivada más igual 0, ni un problema, repa para resolver porque el polinomio es m al cubo más 1. Entonces tú resuelves, bueno, m menos 1 por m al cuadrado más m más 1 y factorizas el polinomio y encuentras esto. Pero cuando las raíces son... El teorema fundamental del cálculo dice que todo polinomio se puede descomponer en polinomios de orden 2 o 1. O sea, de polinomios a los más de grado 2 o 1, en factores lineales y cuadráticos. Digamos. Sí, pero anda a encontrarlos. Pues. O sea, si el polinomio es de grado 5, no hay método. Eso lo dejó escritito Galois, probó que no hay método algebraico para resolver ecuaciones de orden 5 en adelante. Entonces, es difícil. Por eso se centra uno en el orden 1 y 2. ¿Ya? Más que nada. Y si aparecen ecuaciones cúbicas, otras van a ser ecuaciones que usted mira al ojo y la factorización es directa. Así que eso.
Ya, estamos entonces, pues ahí tenemos la ecuación de coeficientes constantes. Paso siguiente que nosotros al tener esta ecuación es que ahora nos empecemos a pasar a la ecuación de orden superior. Perdón, a la ecuación no homogénea. Porque lo que hemos trabajado nosotros hasta acá, ¿qué pasó? ¿Qué apreté? Es la ecuación que en este caso, como le comentaba yo a usted, es homogénea y de coeficientes constantes. Entonces, el traspaso natural que hay que hacer ahora es a la ecuación, que en ese caso uno le llama a la ecuación, ¿cuánto le llama? A la ecuación de, en este caso a la ecuación de que no es homogénea, o sea que uno aparece ahí, como usted observa, una función g que aparezca acá, ¿cierto? Donde uno ya sabe entonces que la ecuación, digamos, ya no es homogénea como las anteriores, pero sí partiendo inicialmente de la ecuación de coeficientes constantes, ¿ya? Si no lo hace igual, lo otro de variar parámetros y lo que vamos a ver, pero por excelencia uno le presenta la ecuación de coeficientes constantes, que es la ecuación no homogénea. Ya. Bueno, para esto, bueno, hay cuatro métodos. Uno de ellos es el que, porque aquí no es que, a ver, ¿cómo explicarlo? No es como le dice en la mañana. No es que haya un método, digamos, que sea mejor que el otro, que sea por una parte. Lo que pasa es que variación de parámetros es el método, digamos, general, donde cada vez que yo da la función que usted tenga, usted quiera encontrar una solución, entonces usted va a ir al método de variación de parámetros, sin problema, ¿ya? El problema está o sea, no el problema, sino que, ¿por qué usar otros métodos también? Lo que pasa es que a veces no es necesario hacer todo lo que vayamos a hacer nosotros en variación de parámetros para resolver una ecuación diferencial. ¿Me entiende? Es decir, exagerado, es muchas veces hacer este tema de variación de parámetros para para algunos tipos de ecuaciones. A grandes rasgos, si usted tiene que esta g, por ejemplo, fuese x cuadrado, no es necesario hacer variación de parámetros. Pero por excelencia, lo que manda para resolver una ecuación es siempre variación de parámetros. Eso es lo que manda ahí. Los otros son como los casos particulares. Por eso que uno lo que hace, joven, es partir a veces de variación de parámetros, porque inclusive yo le decía en la mañana, hay estudiantes que se casan con el método de variación de parámetros, o sea, los otros no los pescan. Y está bien, porque en realidad variación de parámetros te sirve para cualquier ecuación, cualquiera, de la forma que nosotros vamos a trabajar. Y las otras dos, que es el de coeficiente constante, coeficiente indeterminado que vamos a ver nosotros, y anuladores, son como métodos para funciones más particulares, más acotadas. Entonces, de ahí que uno comenta, ¿cierto? Como le decía yo a usted, que en general uno lo que hace es, digamos, presentarla, en este caso, la ecuación con variación de parámetros, que es la que solucionamos. Bueno, ¿qué consiste esto? La verdad que tampoco es nada nuevo, porque, bueno, lo primero es decirle, aunque ya lo hemos conversado, que usted tiene la solución particular, que es la homogénea, digamos, de la homogénea, que es la que ya conocemos nosotros, que este conjunto de funciones, que si yo estoy trabajando en una ecuación de orden 3, el kernel va a tener tres soluciones linealmente independientes y así, ¿cierto? Entonces ahí usted va a trabajar. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es buscar una parte. Esa solución aparte se le llama solución, en ese caso particular, ¿ya? Que es la que nosotros vamos, como le comentaba, a trabajar. Entonces, ¿qué le iba a decir yo? Claro, entonces la solución particular es la que nosotros vamos a encontrar ahora, que es una que, véalo así, como en transformaciones lineales, es una solución que no está en el kernel. Entonces nosotros vamos a buscar una, ¿cierto?, que cae fuera del kernel, que es la que nosotros vamos a pensar, digamos, en esa solución ahora, en cómo encontrarla.
Para fortuna suya, sigue, digamos, lo que ya habíamos visto nosotros. Lo que ya habíamos visto con reducción de orden. Sigue la misma idea, porque mira, tiene usted ahora la ecuación diferencial, ¿cierto? Donde usted tiene que ya no es homogénea, pero que en este caso usted sabe resolver la homogénea, y esa homogénea le va a proveer el kernel, que en este caso son las dos soluciones linealmente independientes que están en la homogénea. Es decir, la solución homogénea, en este caso lo que le presenta a usted, que también se le llama conjunto fundamental a la homogénea, es una, en este caso, por el I1 de t, más algún b por el I2 de t, que además ya sabe encontrarla, ¿cierto? Ya sea de una ecuación donde viene entregada, como es el caso de una ecuación, no la de coeficientes constantes, sino que la que nosotros ya trabajamos con reducción de orden, para encontrar la segunda solución, a partir de una conocida, ¿cierto? Que en ese caso uno soluciona la ecuación sin problema, o bien en el caso que sea de coeficientes constantes, que usted la encuentra, digamos, como nosotros la hemos visto. Y ahí usted se arma, ¿cierto?, su solución de la ecuación diferencial. Bueno, resulta que en este caso sigue la misma idea que habíamos visto con reducción de orden. Porque para buscar esta solución particular, nuevamente lo que se hace es variar esos coeficientes, como lo hicimos en reducción de orden, buscar elementos que no sean constantes. Es decir, una función que no esté en el kernel, ¿cierto? Y que sea, por ende, linealmente independiente a la que está en el kernel. Y en ese caso hay que proponer, hay que proponer una solución que se le va a llamar I particular, donde tiene la gracia, mira, de que esta de acá es linealmente independiente a la I1, porque hago variar el coeficiente ahora no ser una constante, digamos, sino que una solución que depende de t, y en el caso del b también. Ahora, no se colocan el a y b como o otro tipo de constante, porque la solución particular es una función que no está en el kernel, que es como uno requiere para poder definir una transformación lineal, porque una transformación lineal lo que uno hace, ve lo que está en el kernel, ¿cierto? Lo que al aplicarle la transformación le queda 0, y lo que no está en el kernel es lo que nosotros vemos que esté en la imagen de la transformación. Ese es como lo que uno hace. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Y ahora hay que buscarlo nomás. Ahora bien, voy a anotar acá el primer paso. Porque si nosotros estamos proponiendo esta solución y queremos encontrar B1 y B2, entonces hay que tener la derivada y la segunda derivada para reemplazarla en la ecuación. Bueno, si derivamos esta particular, que depende de t, le va a quedar B1' de t, ¿cierto? Por I1 de t más B1 de t por I1' de t más B2', dale, sí, ok. B2' de t por I2 de t más, en este caso, le quedaría B2 de t por I2 de t, ¿cierto? Y asimismo, usted va a encontrar la segunda derivada, que esto se la voy a copiar de ahí del apunte. ¿Ya? Y por supuesto que son soluciones de la ecuación. ¿Ya? Entonces, aquí hay un tema, porque acá se hace una elección de un elemento que se va a hacer nulo para llevar esto a un sistema de ecuaciones y poder encontrar tanto su B1 como en ese caso su B2. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, se fija uno en este elemento, el B1' de t más el B2' de t, y se escoge como 0. Se escoge como 0. Es decir, se escoge en este caso el B1' por I1 más B2' por I2 igual a 0. Recuerde que yo quiero encontrar el B1 y el B2 porque el I1 y el I2 están dados, son las soluciones de la homogénea. ¿Ya?
Entonces, en ese caso, se busca, como yo le comentaba, se busca el B1 y el B2, o sea, perdón, no se busca, se elige este elemento como cero. Siempre se elige ese como cero. Bueno, si la ecuación fuese de orden 3, se propondría un B2 de B3 de T por I3 de T y también se elige ese más el B2, el B3' por I3 igual a 0. O sea, se coge ese término como 0. ¿Para qué? Para reemplazar en la segunda derivada, llevar esto al sistema de ecuaciones y condicionar lo que queda. Pero resulta que ¿te entraste de nuevo, Batito? Te dio calor. Y yo estoy con más frío acá adentro. Ah, se me enredó esta cosa. Ahí. Ya. Resulta que con esa condición que yo le di igual 0, entonces de acá le va a quedar a usted eso y eso. Y eso y eso corresponde a la segunda derivada que está ahí. Ahí de nuevo aparece la segunda derivada y nuevamente aparece en medio lo que este término, entonces nuevamente una parte se anula. No es necesario que la haga, porque creo que sí. Al final es desarrollar la derivada, ver que nuevamente ese término aparece en medio cero y ver lo que queda, que es eso que está ahí. Bueno, entonces se tiene ahora la I', porque esta es la I', la segunda derivada y la función. Se reemplaza en su ecuación diferencial. Es el paso que sigue. Ahí está reemplazada en su ecuación diferencial. Y queda esto reemplazable. Pero estos términos se pueden reordenar. Al reordenarlo, le queda esto que está acá. ¿De dónde? ¿De dónde? Espérese. Si uno reordena los términos, nuevamente le aparece ahí las dos soluciones multiplicadas por A, B y C, respectivamente. Y como son soluciones del kernel, uno tiene indicación de que estos dos elementos, de que esos dos elementos son cero. Entonces, esa lección es tan buena, la de arriba, es tan buena, porque al hacer la derivada y reemplazarla en las ecuaciones, mire lo que queda. Queda solamente esa ecuación y siempre. O sea, si hubiese una tercera, como le comentaba, y la ecuación fuese de orden 3, entonces acá le aparecería un B3' por I2', por I3', perdón. ¿Entiende? Es decir, queda de la misma forma. En rigor, hacer esta condición al problema es tan buena porque resulta que ahora esto se va a traducir en resolver solamente ese sistema de ecuaciones. Mira qué interesante, porque finalmente variación de parámetros se traslada solamente a resolver un sistema muy, muy sencillo, inclusive muy sencillo de recordar, porque si tú observas, queda B1 y B', queda el I1 y el I2, que son las soluciones dadas, y después queda la derivada nomás, pues igual a la G partido por A, ese A es el coeficiente del A segunda más B' más C por I. Ese es el A de ahí. O sea, le queda muy papa resolver ese sistema. Por eso que la lección es muy buena en variación de parámetros. Algo más le iba a comentar yo. La lección de la... Sí, no, eso. Que entonces, claro, entonces tú ahora ya tienes todo porque tú tomas esto y lo llevas a esto. Ahora bien, nuevamente le hablo del caso curso presencial. Porque el que yo sé, pues yo ya le he explicado, otro curso no sé hacerlo, este tampoco. Esto para mí es nuevo, yo tampoco sé hacer esto. A pesar que he sido muy autocrítico con mi gestión, pero no es mi competencia, no es mi competencia hacer clase en una pantalla. Le pongo puño nomás, puño y ñeque como se dice, pero en un curso presencial, sin pandemia normal, hay estudiantes que, porque yo le diría hasta acá, oiga, usted acuérdese de esto en variación de parámetros y después tiene que resolverlo, y tiene que resolverlo por Kramer.
por tomar una lección nomás, porque el sistema tiene con solución única y usted va a llegar a esto. Pero nos faltan las personas que se tratan de aprender, yo le he comentado, todas estas cosas de memoria. Entonces, imagínate, desde la lineal, irse aprendiendo todas estas cosas hasta acá, ya no, olvídalo, olvídalo. Y si usted se fija cómo hemos trabajado, yo nada he ocupado memoria. De hecho, aquí solamente le estoy diciendo, ¿sabe qué? Tome eso como su elección, es como lo único en el método. Y después lo otro le aparece directo. Entonces el sistema es muy papa de recordar, digamos, porque no es nada más que tomar lo que está en el kernel y agregarle el B1, B' a las dos soluciones. Pero hay gente, ¿sabe usted?, que se aprende esto de memoria, así como trata de aprenderse en memoria y ya los resultados ya le podría hacer un recital hablando de cómo son los buenos o malos resultados en 23, porque depende de las metodologías con que trabaje. Pero como este es un curso diferente, no sé, pues yo me imagino que bastará con tener esto ahí si lo tiene a la vista y reemplazarlo nomás. Me imagino, no sé. A lo que voy es que si son alternativas, yo creo que no es necesario construirlo, yo creo que me entienden. O sea, sí, depende ahí de cómo tenga el sistema, digamos, nomás. Ya, ¿estamos? Ya. Entonces, ya. Entonces, ahí vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Escojo este siempre, que es el que está en el área también por los resultados. Las integrales son bien cómodas las que quedan. Entonces, usted tiene ahí la ecuación diferencial, que además es homogénea, ¿cierto? Cumple todo lo que nosotros hemos visto. Entonces, el primer paso, usted va a tener que resolver y 2' en este caso, más i y eso igual a 0. Eso es lo que primero yo tengo que hacer. ¿Por qué es lo primero que hay que hacer? Porque hay que resolver primero la homogénea. Eso es lo que consiste el método, digamos. Entonces, si hacemos eso, proponemos una solución exponencial, ¿cierto? De la forma i elevado a mx. Entonces, finalmente, esto va a equivaler a resolver un m al cuadrado más un 1 por i de x y es igual 0. Porque si reemplazo le va a quedar bueno, no lo voy a escribir en detalle mejor, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, profesor? Cierto, joven. Es decir, un m al cuadrado por e elevado a mx más la función que es e elevado a mx y es igual a 0. ¿De dónde le sale a usted resolver el m al cuadrado más 1 igual a 0? Bueno, aquí no hay que darse mucha vuelta en buscar las raíces complejas, porque particularmente las dos raíces son, en este caso, el i y el menos i, porque los 2 al cuadrado más 1 le dan 0. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Lo que tiene usted es que entonces la solución de la homogénea le va a quedar a usted un a por e elevado a i por x más un b por e elevado a menos i por x. Pero ya sabemos nosotros que esto de acá le va a quedar a por coseno de x más i por seno de x. Y esto de acá a usted le va a quedar un b por coseno de x menos i por seno de x. Que si reordenamos la ecuación, entonces le queda a usted que la homogénea viene siendo en este caso un número, pongámosle de c, por coseno de x, más algún d por seno de x. De este de acá es a por i menos b por i, y este de acá es a más b, que son coeficientes que no tienen, ya hemos explicado, que no tienen por qué ser números reales, son coeficientes. Ahí tengo entonces la solución de la homogénea. ¿Ya? Entonces ahora me voy al sistema de ecuaciones para poder variar, ¿cierto? Y poder encontrar mi solución particular. Y para eso ya sabemos que para la solución particular proponemos entonces un B1', ¿cierto? De X por el coseno de X
más un B2', en este caso, por el seno de X. Ese paréntesis está de más. Y eso por esto. Página actual. Ya, entonces, estoy resolviendo esto. Pues se fija entonces mi 1 es coseno, mi 2 es el seno, que son las que están en el kernel, por B1, B', y eso igual a 0. O sea, perdón, esta era la propuesta, pero esto es lo que estamos, no lo voy a poner nada acá, pero lo voy a enredar ahí. Voy a enredar algo simple, digamos, que es el sistema, ¿no? Ya es igual 0. Y además, acá acompaño con tener el B1' de X, la derivada del coseno, que es menos seno de X, que es lo que me acompaña ahí, más este B2' en ese caso, por la derivada de la solución, que le daría el seno al coseno, y eso igual a, acuérdense que el coeficiente acá en nuestro ejercicio particular era 1, así que no nos aporta nada el número que haya que dividir, así que le queda tangente de t. Tangente de t. O de x, porque cambié, en algún paso cambié el x por la t. Ya. Y esas fórmulas que aparecían como para resolverlas, en realidad no son nada nuevo, porque esas fórmulas no son otra cosa que el resolver Kramer, método de Kramer, porque como esto es un sistema 2x2 con solución única, entonces usted puede usar el método de Kramer. Entonces, el B1' le va a quedar ¿quién? El determinante formado por el 0, la tangente de X, ¿cierto? El seno de X. No hay nada dividido acá. El seno de X, y acá le va a quedar a usted el coseno de X. Y acá abajito le queda entonces a usted, el determinante, porque sería coseno de X por seno de X, seno de X por coseno de X, ¿cierto? Ahí le quedaría el determinante partido por el formado por las dos soluciones. Bueno, este caso, este determinante 1, porque le queda el coseno al cuadrado menos el seno, es que acá me falta un menos, ese. Le queda el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado, que es 1. Así que este determinante me da 1 nomás. Y acá arribita le queda entonces menos seno al cuadrado de X partido por coseno de X. Ya. Entonces, para llegar a B1 de X, hay que integrar entonces menos seno al cuadrado de X dividido por coseno de X en dx. Pero eso es lo mismo que integrar 1 menos coseno al cuadrado de X partido por coseno de X, y eso en dx. ¿Cierto? Que es la función trigonométrica que está dando vuelta ahí. A saber, le queda menos la integral de 1 partido por coseno de X menos la integral de el coseno de X en dx. Más, porque es menos por menos, ¿no? Ya los niños. Este es seno de X más C, porque le daría el seno coseno. Y este de acá, la integral es la integral de secante. Porque uno partido por coseno de X es secante de X. Y la integral de secante es el logaritmo natural de secante de X más la tangente de X. Más seno de X más C. Ahí está, ¿se fija? Ya. Nos falta el B2. Entonces, el B2' en este caso de X le va a quedar, bueno, abajo dividido por 1, porque va a quedar el mismo discriminante que antes. Por Kramer ahora dejo el coseno y el menos seno, coseno y menos seno, coseno de X y menos seno de X. Y acá al ladito dejo el 0 y la tangente. El 0
y la tangente de X. Y eso coseno por tangente, la tangente es seno partido por coseno, así que esto nos queda el seno de X. Y el otro menos 0 partido por 1. Entonces, el B2 de X le va a quedar a usted la integral del seno de X en dx. Y eso es coseno de X más C, al área coseno en menos seno, menos coseno. Pongamos la otra constante para no colocarle la D. Ya, pues tenemos B1 y tenemos B2. Por lo tanto, la solución particular de la ecuación viene siendo el B1, que es menos logaritmo natural de secante de X más tangente de X más seno de X multiplicada por el I1, no me acuerdo, coseno, el I1 es coseno, así que esto por coseno de X más el I2, que en este caso el I2 sería menos coseno de X más D, y eso por seno de X, porque la segunda solución, el I2, era seno de X. Ya. La I particular, esta es la particular. Entonces, la particular me da seno por coseno menos seno por coseno. Así que ese se fue. ¿Sí? Ese se fue. ¿Está bien? Ese se fue. Y acá me faltó algo acá, mira. No me va a aportar en nada, pero me faltó el más C acá. Más C por coseno. Ahí sí. Ya, entonces estos dos se van, ¿cierto? Y si vamos a la solución completa, entonces ya no solamente la solución de la homogénea, le va a quedar que es una A por coseno de X más un B por seno de X, más, entonces, estas dos, pero esta ya la trabajamos, pues esta finalmente le quedó C por coseno de X menos logaritmo natural de secante de X más tangente de X por coseno. Esta se fue y esa también se fue, así que le queda más D por seno de X. ¿Te fijas? Ya, pero resulta que esa y esa son linealmente dependientes. Esa y esa también son linealmente dependientes. Se escriben una vez nomás. Así que la solución de su ecuación diferencial, mire cómo le quedó. Le quedó U por coseno de X más algún B por seno de X menos logaritmo natural, que ahí estaría la solución particular, de secante más tangente de X por coseno de X. Para todo U y B. Eso. Entonces, esto es un método general. Voy a grabar hasta acá nomás, en mi grabador. A ver, ¿cómo se paraba acá? Ahí. No, acá. Ahí. Sí, ahí me quedó ese de respaldo, por si acaso falla el otro. Porque en la mañana no grabó nada, decía un error, y después no, error de no sé qué, y no grabó nada. No grabó la clase de, ¿cuánto se llama? La clase del paralelo 8. Acá vamos a